Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos todos ustedes a este su programa Secretos Milenarios. El programa transmitido especialmente para usted y que se dedica a difundir los misterios del simbolismo ancestral. Para la realización de este programa agradezco como siempre la producción al señor Jaime Maussan y la realización en cabina del ingeniero Francisco Domínguez y de Horacio Roquet. Como les habíamos comentado desde la transmisión anterior, queridos amigos, esta serie de programas estará dedicada a difundir sobre el más allá. Es una serie expresa que narra lo acontecido, las experiencias transcurridas con seres que han dejado la vida. Entonces, bueno, todos estos seres humanos tienen siempre algo que contar. Le había comentado también que para la realización del programa me baso en las experiencias que he tenido desde la infancia, interpretadas todas a la luz de la filosofía yogi y oriental. Entonces, le comento a usted, existen, ¿verdad?, muchas vertientes para interpretar todo este tipo de experiencias y de fenómenos, y yo considero que la más natural y la más acertada es la visión que nos da la ideología yogi. Ahora, quiero agradecer para la realización de este programa a todos ustedes, queridos amigos, que me honran al mandarme sus comentarios y sugerencias, especialmente a Mario, que nos ha sugerido el que incluyamos material respecto a las madres y a otro tipo de fantasmas relacionados con este tema. Agradezco también a mi querido amigo Efraín Corro en la ciudad de Puebla, a su esposa y a sus 3 hermosos hijos. Agradezco a mis queridos alumnos que también me ven y me siguen a través de estas transmisiones especiales. Es el caso de Areli Pimentel, de Eric Romero Valdés, de Diego Guadarrama y de muchos otros queridos míos. Agradezco también a Julia Villaseñor, a Ricardo Toral Azuela y a la antojería de Beni y de Rodrigo. Les mando a todos ustedes un cordial saludo, queridos amigos. Espero que les guste este programa de hoy, que como les comento, bueno, trata sobre el más allá y bueno, en él analizo en todos los casos material difundido en mi libro Seres de Mundos Extraños. Como he comentado también en transmisiones anteriores, este es uno de los libros que más se ha vendido y se ha difundido por algunos medios y en el cual doy a conocer experiencias no únicamente con almas de personas que han fallecido, sino también con seres de otras especies como lo son los reptilianos y como son también algún tipo de licántropos u hombres lobo, de vampiros, de tritones o seres del agua, de algunas hadas. Y por supuesto dedico una gran parte del libro a difundir sobre experiencias y ayuda que he recibido particularmente de los ángeles, testimonios ocurridos también con seres desencarnados o seres de otras dimensiones. Si usted visita mis blogs en Google, Abril de Montserrat, va a ver que existe este blog gracias a todos mis apreciados lectores, que por supuesto está dedicado, siguiendo la temática de mis programas, a los maestros de hoy y siempre. Entonces visítelo, va a encontrar muchos testimonios interesantísimos sobre la experiencia de muchas personas, sobre todo con las almas desencarnadas o almas de sus seres queridos que han fallecido. Entonces, le comento, estos blogs contienen una gran diversidad de opiniones y de testimonios en donde nosotros podemos corroborar que es muy común la creencia ya en nuestros días de que una vez ocurrida la muerte física, los seres humanos trascendemos a otros planos o dimensiones, mientras estamos a la espera de llegar a un lugar más allá. Por supuesto, trascienden hacia el misterio de la luz blanca, del sol blanco, solamente las almas que en vida han trabajado por el bien y hacia el bien mismo. Las demás almas, pues desafortunadamente no tienen esa paz y ese descanso tan anhelado
por nuestra naturaleza humana y la naturaleza de todos los seres que caminamos por el sendero en la búsqueda del espíritu y hacia la revelación de la verdad. A continuación, queridos amigos, los invito a todos ustedes a apreciar una breve pausa y continuamos después de este corte con más de su programa Secretos Milenarios. Y como estaba comentándole, querido amigo, todo el material que a continuación voy a exponerle está basado en las experiencias personales que he tenido y sobre todo, bueno, con ese proceso que tiene que ver con la concientización, con la búsqueda a través del sendero y bueno, le comento, tiene también mucho que ver con la sensibilidad que manifestamos hacia los demás seres, con el respeto incondicional hacia su avance y su desarrollo a través del sendero. Todo este aprendizaje siempre tiende a revelarnos aún más sobre nuestra naturaleza espiritual y sobre nuestra maravillosa presencia yo soy. Y naturalmente nos aleja también del ánimo oportunista de obtener un bien a costa del dolor, del sufrimiento o incluso de la destrucción y muerte de otras especies y seres. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones, y si usted me permite, muchas personas consideramos que no existe ningún bien trascendente en el logro pues, de ese bienestar egoísta que consiste en privar de la vida a muchas especies de seres. Quiero contarle una experiencia personal. Déjeme decirle que cuando aproximadamente tenía unos 12 años de edad, vivía en la casa paterna, bueno, en la ciudad de Puebla, y nuestra casa estaba cercana a un pequeño bosque, el bosque de Manzanillo, que actualmente ha desaparecido. Yo recuerdo que esa experiencia, más que físicamente, la tuve hacia el plano astral. Recuerdo claramente que desperté y me di cuenta de que estaba sujeta fuertemente, no con medios físicos o mecánicos, sino con una especie de fuerza invisible, a una plancha, a una cama parecida o semejante a una plancha metálica.
y bueno, me era imposible moverme. Sin embargo, estaba plenamente consciente de lo que me estaba sucediendo. Recuerdo que mi madre estaba también ubicada en las mismas condiciones a varios pasos de distancia de mí misma, pero ella parecía estar profundamente dormida. Me di cuenta entonces de que yacíamos en una especie de cabina circular. Los materiales eran desconocidos para mí, aparentaban o semejaban ser metálicos. Luces muy profundas y potentes estaban ubicadas a sitios que, bueno, parecían escondidos u ocultos a los ojos. Recuerdo que a mi madre, bueno, le habían insuflado el abdomen aproximadamente a una distancia de 60 centímetros. Esto le hacía experimentar gran dolor que reflejaba paulatinamente en los rasgos del rostro. Sin embargo, a mí no me habían realizado algún tipo de experimento o no que yo hubiera del que yo hubiera tenido conciencia hasta ese momento. Recuerdo también que súbitamente aparecieron unos seres de una altura aproximada de 1,20 o de 1,30 que se dividieron también por un número muy parecido entre la cama o la plancha a la que estaba sujeta mi madre y en la que yacía yo misma. Ellos nos observaron cuidadosamente los ojos. A ella la separaron y bueno, a mí me rodearon, había varios, un número aproximado de 5 seres, 5 pequeños seres de aspecto blanquecino, brillante, de ojos negros, profundos, almendrados, muy grandes, y estaban esperando particularmente a otro tipo de ser. Recuerde usted que, bueno, muchas veces tenemos desarrollada la facultad de la telepatía y eso nos permite entender qué piensan o qué expresan otros seres aún sin hablar nuestro propio idioma. En ese mismo momento vi que aparecía otro ser, unos 30 centímetros más alto que los demás, tenía la piel de un gris, color mate, y me pude percatar de que se trataba de un ser femenino, con facciones físicas muy aproximadas a las de los seres blanquecinos. Pude percibir que se trataba muy claramente de un ser femenino, pero además orientado a una amplia y larga búsqueda, a un estudio muy prolongado sobre la medicina, la anatomía y otros campos no practicados aún por la medicina humana. Esa especie de ser femenino se paró a mi lado derecho y empezó a observarme cuidadosamente los ojos. En ese momento recuerdo que, bueno, estaba albergada de un sentimiento de profunda indignación ante esa vejación indescriptible de la que era objeto mi persona. Recuerdo claramente, queridos amigos, que bueno, tenía no únicamente esa sensación de impotencia, sino también mucho coraje por lo que estaban practicando y haciendo conmigo sin haber dado mi consentimiento. Recuerdo que el ser femenino se paró, evitó tocarme absolutamente, no me tocó nada y simplemente volteó a ver a los seres pequeños y les ordenó con el pensamiento que me dejaran libre y que no me hicieran absolutamente nada. Quiero decirle que a partir de esta especie de experimento del que fue objeto mi madre, bueno, pues ella también ha resentido algunos síntomas, como por ejemplo dolor en esta parte del cuerpo sin que ningún médico haya diagnosticado efectivamente qué tiene o a qué se debe ese dolor. Han transcurrido ya muchas décadas y sin embargo tengo conciencia clara de que efectivamente fui llevada en contra de mi voluntad a esa zona, esa especie de cabina metálica, y que sin embargo, gracias a la intervención oportuna de ese ser femenino, a mí no me hicieron absolutamente nada. Hasta la fecha no tengo conciencia sobre la razón o el fundamento que la haya llevado a alejarse de una práctica pues absolutamente perversa de acuerdo a mi consideración sobre mi persona.
Pero quiero decirles a todos ustedes que este tipo de experimentos que realizan algunos seres o especies de extraterrestres en contra de los seres humanos, también son realizadas por los humanos de la Tierra en contra de algunos animales. Y bueno, esta consideración, piénselo usted, pues es aplicable también hacia ellos, porque cuántas veces hemos visto que la conducta y el comportamiento de muchos perros o de muchos simios o monos superiores, pues va muy afín con lo que nosotros podemos expresar sobre esta indignación. Bueno, cuando se lleva a cabo la vejación de nuestros derechos, de nuestra seguridad, de nuestra vida y de nuestra integridad humana. Entonces, bueno, de acuerdo a esta línea de pensamiento, estoy segura que muchos de ustedes coinciden conmigo en que no existe ningún bienestar a favor de alguna especie o individuo si se lleva a cabo a costa de la vida, del sufrimiento, de la libertad y del dolor de muchas especies y de seres existentes. Entonces, bueno, el descubrir conscientemente que nosotros debemos alejarnos de estas prácticas, porque además existe aquello que los hindúes conocen como la ley del karma, que quiere decir que, bueno, si nosotros avanzamos en una postura o hacia cierta orientación, vamos también a recibir el regreso de todas nuestras acciones y sobre todo del valor esencial que les imprimimos. Entonces, de acuerdo a esta consideración trascendente, descubrirá usted que el fin de ninguna manera justifica los medios. Y bueno, así como las acciones que nosotros hacemos para trabajar por los demás redundan también en bendiciones, no únicamente para la seguridad y de la vida de otros seres, se revierte, queridos amigos, y acuérdense, se revierte en el momento en el que menos lo esperamos y menos lo deseamos. Por eso muchas personas dicen que les llueve sobre mojado. Y lo peor es que pues ese tipo de acciones nefastas revierten sus consecuencias aún hacia seres que descienden de nosotros. Entonces, yo le comento, debemos ser particularmente cuidadosos, no únicamente con nuestras acciones, sino también con nuestro sentir y con nuestro pensar. Y veamos que pues en nuestra búsqueda de la luz, en nuestra búsqueda del espíritu, debemos paulatina y gradualmente alejarnos de todas esas prácticas que son dolorosas a otros seres. Y como le comento, pues la búsqueda justamente de esa verdad y la revelación de otras verdades que súbitamente van haciéndose patentes en nuestra vida, tiene mucho que ver con la sensibilidad que nosotros manifestemos a la vida y a las circunstancias de existencia. Quiere decir que no únicamente tenemos que ser sensibles con los vivos, sino también con las almas que pueden manifestarse de aquellos que han fallecido. Por supuesto, también con los animales y con los vegetales, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que árboles maravillosos y prodigiosos son objeto del maltrato y de la destrucción innecesaria por muchas personas? Debemos hacer conciencia y debemos también trabajar porque esas personas inconscientes adquieran esa noción del respeto que debemos prodigar hacia todos los seres de la creación, porque todos ellos somos uno mismo. Y recordemos también, queridos amigos, que muchos maestros queridos nuestros de la luz han venido a enseñarnos, y las enseñanzas podemos decir que se hacen una en la búsqueda del espíritu, de la verdad, del trabajo incondicional, también hacia las condiciones y la vida de otros seres, y por supuesto en el respeto que debemos a todo lo que otros trabajan y la vida, ¿verdad?, de esas especies maravillosas. Bueno, chicos, también quiero decirles que a partir de todo esto, estas experiencias que yo les revelo, que yo les comento, tienen que ver entonces con la sensibilidad que nosotros adquirimos hacia los demás. Y una manera de ser sensibles hacia ellos, por supuesto, es preocuparnos
por sus condiciones de vida y de esforzarnos por cambiar entre todas esas condiciones adversas. Estas experiencias que he tenido, bueno, puedo clasificarlas de acuerdo a lo que expresan esas personas. Está apareciendo en pantalla, me indica nuestro ingeniero Francisco Domínguez, mi email para que todos ustedes puedan tener contacto conmigo y puedan tener acceso también a mi material bibliográfico, a mis blogs y a mis exposiciones. Por supuesto, doy conferencias, queridos amigos, salgo de gira en algunas ocasiones por la República. Si ustedes están interesados en ese material, les ruego que me lo hagan saber para programarlo en futuras exposiciones. Y a partir de este momento, les invito también a ver una breve pausa y regresamos con ustedes en Secretos Milenarios.
Ya regresamos una vez más. Quiero comentarle que el caso anterior que le acabo de relatar es sin lugar a dudas una abducción. Las abducciones son justamente los viajes fundamentalmente de tipo astral, en los que somos inducidos muchas veces involuntariamente a algunos seres de nuestra especie y de otras mismas. Somos abducidos hacia el interior de naves espaciales, de ciertas civilizaciones y ciertas especies. Si usted busca información al respecto, existe una abundante información en redes sociales, bajo la palabra o el rango de búsqueda abducciones. Va usted a notar también muchas convergencias respecto al caso que le he narrado anteriormente y el que va usted, o todos los que va a leer en ciertas páginas de la web. Va usted a notar además que estas abducciones son muy frecuentes en nuestros días. Nada más que eso sí debo decirle, creo que soy la única persona de todos los casos que han expuesto en las redes que se ha salvado de participar involuntariamente y contra su voluntad de esta manera terrible en un experimento de abducción. Y gracias pues a la generosidad o gracias al amplio criterio de ese ser femenino orientado hacia la medicina, hacia el estudio de la medicina, que ordenó mentalmente a todos los demás seres blanquecinos brillantes que no experimentasen conmigo y que me dejaran libre. Entonces, bueno, pues gracias a la bondad de esa persona o del criterio orientado a causas más nobles, altruistas o sabias, no sé cómo explicarlo, pues me salvé justamente de ser abducida y de que experimentaran como sí lo hicieron en mi madre y que hasta la fecha ha tenido consecuencias muy trascendentes, aunque si bien no graves. Entonces, bueno, le comento, es un caso excepcional, no siempre lo hago de conocimiento de muchas personas, lo he traído justamente a este programa para hablar de que nosotros no debemos buscar el bienestar de una especie o de un grupo de individuos basándonos en causar daño, dolor o destrucción de otros seres indefensos. Y por supuesto en los que se experimenta impunemente en aras, ¿verdad?, de la salud humana. Entonces, bueno, véalo usted, considérelo usted. Está apareciendo en pantalla la portada de mi libro Seres de Mundos Extraños, en el que usted podrá apreciar un sinnúmero de testimonios sobre las experiencias que he vivido con almas de seres desencarnados o fallecidos y con otros seres de otras especies, como le comento, tritones, con hadas, con reptilianos incluso, y con vampiros o licántropos. Licántropo, pues recuerde usted, quiere decir hombre lobo. También en este libro va a encontrar usted innumerables reseñas sobre la ayuda que he recibido de algunos ángeles, los milagros que he recibido también de una forma muy notable de algunos santos, como de San Judas Tadeo o de San Juan Bosco, y por supuesto de toda la ayuda que nos brindan las llamadas ánimas del purgatorio, que son almas justamente que están por trascender hacia el sol blanco, y bueno, si usted les reza y les pide su ayuda, su apoyo, incondicionalmente lo brindan, por supuesto, a otros seres humanos. Le comento, querido amigo, que en este libro pues doy a conocer estas experiencias. Bueno, no las propicio, de ninguna forma han venido a mí de manera providencial, naturalmente desde la infancia. No he ingerido alguna sustancia natural o artificial para producir estos estados de conciencia. Estos estados o este estado es particularmente al que accedo entre la vigilia y la somnolencia. Le comento también que no utilizo ningún tipo de amuleto, ningún tipo de símbolo especial, ni tampoco propicio a través de rituales específicos la manifestación de estos estados. Tampoco soy una persona que busque o que llame a esos espíritus, más bien trabajo cuando ellos me buscan o me llaman a mí.
Muchas de las experiencias las he tenido, como le digo, en ese estado de conciencia especial, pero algunas otras también en estado de vigilia. Entonces le digo, bueno, pues las he experimentado y las he clasificado de acuerdo a los mensajes que estas almas me dan. Como yo le comentaba en el otro programa, las almas al fallecer llegan a una especie de plano de dimensión especial. Esos planos o dimensiones son lugares de luz, por supuesto cambian de acuerdo al estado del alma, y al hablar de alma quiero decirle que debemos referirnos a la conciencia. La conciencia es, según yo, la mente del alma y tiene vinculados a ambos, al sentimiento y al pensamiento de cada persona. Entonces, en la conciencia se conjugan ambas partes de la naturaleza humana y trabajan en un sentido muy armonioso. Por eso los dictados de la equidad y de la justicia para la conciencia son siempre muy superiores a los que puede tener la mente racional o el intelecto de los seres pensantes. Como yo le comento, queridos amigos, pues estas experiencias se clasifican de acuerdo a los mensajes. Hay muchas almas que se materializan en esos planos murmurando o contando, tratando, relatando sobre lo que ha sido su vida. Es en este lapso en el cual yo considero que la vida transcurre ante los ojos o ante la conciencia de cada ser humano como una unidad, y es por ello que podemos entender más amplia y vastamente lo que ha sido nuestro transcurrir a lo largo de la vida. No obstante, recuerde usted que la existencia también comprende la muerte. Por lo tanto, también tenemos una experiencia sensible y consciente durante este periodo. Le quiero decir que una vez que ha ocurrido la disolución de ese vínculo entre el cuerpo físico y el alma, y que el cuerpo físico inicia un periodo de putrefacción, el alma, en cambio, pues aparece como simultáneamente en estos planos. Si el alma ha sido buena, ha trabajado a través de la paz, del equilibrio y de la armonía, reaparece en una especie de plano, dimensión de mucha luz que carece de puertas, de ventanas. Es una especie de sala de aeropuerto muy extensa, muy amplia, muy iluminada. Y bueno, muchas almas reaparecen suelen estar muy concentradas, cavilando sobre las circunstancias y los estados que han dejado momentos atrás, cuando todavía estaban vivas. Entonces, bueno, los recuerdos dolorosos o perturbadores suelen hacer que desaparezcan momentáneamente y que se desplacen inmediata e instantáneamente a los lugares en los que todavía han quedado sus seres queridos. Ahora quiero decirles, momentos después, las almas presentan rasgos del cuerpo físico que poseyeron cuando estaban vivas, y es por eso que se pueden apreciar se pueden apreciar rostros que están marcados por un profundo dolor o traumatizados por los dolores anteriores a la muerte. Muchas de ellas presentan incluso el rictus mortis muy marcado. Algunas que no se han dado cuenta de que están muertas presentan también costumbres, hábitos o tendencias que realizaban mientras estaban vivas. Y conforme va transcurriendo el tiempo y ellas van acostumbrándose a ese nuevo estado en el que se encuentran ya separadas de su cuerpo físico, van experimentando dolor. Muchas de ellas lloran largo tiempo, y sobre todo todas aquellas que no pueden hacer acopio o conciencia inmediata del amor que les prodigaron o que ellas mismas dieron a sus seres amados. Y cuando, bueno, alguien como una servidora o como otras personas que solemos viajar a esos planos o dimensiones, llegamos o arribamos a esos lugares, entre comillas, ¿verdad?, de almas ya desencarnadas, pues somos rodeadas inmediatamente de muchas de ellas, porque nosotros poseemos todavía el calor de la vida, y eso es algo que les es amado, que les es conocido y que les es entrañable,
como almas desencarnadas. Acuden a nosotras o a nosotros. Hay pocos hombres que son médiums, yo conozco más a mujeres que a hombres, y sin embargo, bueno, muchas de ellas nos buscan únicamente para estar cerca, otras nos susurran, nos cuentan, nos piden más de sus circunstancias y nos piden ayuda y nos piden auxilio para trascender a veces al más allá. Entonces, bueno, una experiencia que quiero comentarles justamente la que se refiere a un amigo mío que experimentó la muerte. Y quiero decirle que a través de esos murmullos o susurros yo automáticamente desperté junto a él y me vi también rodeada de muchas almas masculinas. Le había comentado en el programa anterior que de acuerdo a mi experiencia, las almas de los seres visitan planos o dimensiones que comparten de acuerdo a su estado de conciencia y su espíritu. Entonces, bueno, la conciencia que poseen los seres masculinos muchas veces es muy semejante entre ellos y es también muy diversa a la que poseemos los seres femeninos. Entonces, me ha tocado visitar lugares en los que existen algunas almas femeninas, yo no veo en esos lugares almas masculinas y viceversa. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, en esos planos donde convergen momentáneamente almas femeninas, se presiente como una tristeza profunda, pero sí húmeda o sentimental. Y es muy diferente de la tristeza o melancolía de muchos seres masculinos, porque en los seres masculinos predomina como todavía algunos rasgos del intelecto, de la mente racional. Ya un tanto, pues, ¿cómo puede decirse? Leve, ¿verdad? Se va perdiendo esa facultad de acuerdo a cómo ellos van evolucionando y se va realizando la transición en ese estado. Sin embargo, si usted pudiera acudir a esos lugares, se daría cuenta de que muchos de ellos todavía son razonadores y están preocupados, un sinnúmero, ¿verdad?, por el estado en el que queda su patrimonio y en el estado en el que queda su familia una vez que ellos han experimentado la muerte. Entonces, como le comento, los susurros y el llamamiento de mi amigo me hicieron consciente de estar despierta en un espacio de un plano en el que convergían muchas almas masculinas. En el rostro de muchos de ellos se notaba un profundo dolor, se notaba también el rictus mortis más acentuado que en las almas femeninas, por cierto, y se notaba también que algunos de ellos estaban incompletos o deformes. Quiero decirle que algunas personas, y esto sucede de acuerdo a mi experiencia más con las masculinas de mediana edad, estas personas, estos seres masculinos, tienen mayor dificultad para intuir el paso de ese plano de la muerte al que los une directamente con el sol blanco y que los entrega al descanso y a la tranquilidad absoluta cuando han sido almas que han trabajado por el bien, les reitero. Bueno, esa dificultad está muy asociada al hecho de que muchas personas consideran que terminándose la vida se acaba absolutamente todo y no hay más allá. Estas almas, queridos amigos, bueno, presentan, fíjese bien, en el cuerpo astral muchos rasgos de la muerte que experimenta el cuerpo físico y por eso muchas veces el cuerpo astral parece estar carcomido o putrefacto en algunas partes y esto, según mi experiencia, tiene que ver con la dificultad que tienen esas conciencias o esas almas de asimilar que nosotros no somos cuerpo, somos espíritu y que aún después de acontecida la muerte nosotros seguimos viviendo y seguiremos haciéndolo de manera eterna. Entonces, bueno, le comento, todos estos seres esperan algo muy importante que es entrar a una fase de tranquilidad en la cual se van durmiendo y van quedando completamente en paz. Ese sueño del alma tiene mucho que ver con el olvido que hacen de muchos asuntos mundanos y terrenos.
y de acuerdo a lo que yo puedo percibir, ese estado de paz lo va induciendo la luz del maravilloso sol blanco. El sol blanco, queridos amigos, es muy parecido a nuestro sol, únicamente que bueno, aparece en lapsos de acuerdo al estado espiritual de las almas, y además tiene la propiedad de ser, bueno, de hacernos sentir en un ámbito de suma bondad, dulzura, comprensión y paz, sobre todo paz. Eso nos va induciendo a ese sueño y nos va conectando y haciendo posible el paso a otra dimensión. Entonces, este amigo del cual le comento acudía periódicamente a postrarse ante la presencia sublime de la luz blanca. La luz blanca lo escuchaba, lo comprendía y de alguna manera, de acuerdo a la comprensión de mi amigo, lo ayudaba a resolver muchos problemas que habían quedado pendientes en este mundo, sobre todo, le reitero, respecto a la situación patrimonial de su familia. Recuerdo que escuchaba los murmullos que expresaba el alma de mi amigo y bueno, él se refería a lo que lo tenía muy preocupado en ese momento, que era el pago de cierta pensión, con cierta pensión del SAR. El SAR es un sistema del ahorro para el retiro que tenemos nosotros los mexicanos, y el alma de mi amigo estaba suplicando al sol blanco que todo eso, por lo que él había trabajado en su vida, se hiciera ostensible a su familia, es decir, le fuera dado justamente, le fuera pagado a su familia para no dejarla en estado de desamparo. Bueno, yo pude escuchar solo frases inconclusas, veladas por el sentimiento de pérdida tan terrible que estaba experimentando después de haber ocurrido la muerte. Sin embargo, me percaté de que para él había expresado todo de una manera concreta, concisa, clara, muy ostensible al sol blanco, que es la sagrada y la maravillosa presencia del Espíritu, y además pude notar que confiado se abandonaba a esa bondad infinita que le prodigaba el sol blanco. Inmediatamente después se levantó y me pidió que lo siguiera. Caminé con él en un camino de terracería a través de un paraje bastante desierto, yermo, solitario y estéril. Y una vez que estuvimos adentrados, mi amigo me indicó que había llegado el momento de despedirnos definitivamente, dado que en su momento yo no pude saber las condiciones exactas ni el momento en el que había ocurrido su muerte. Entonces, bueno, caminé con él a través de ese camino de terracería. Llegado el momento, me extendió amistosamente la mano y bueno, yo tendí la mía también en actitud de despedirme, pero inmediatamente pude sentir de alguna manera que únicamente tenía ya el muñón y que los tejidos blandos de su organismo se habían podrido bajo su suéter. El alma de mi amigo pareció notar que efectivamente eso se debía al estado de descomposición que estaba experimentando su cuerpo y que él tenía necesidad de separarse de la idea de que solamente era un cuerpo físico, tenía necesidad de trascender y de hacerse a la idea de que era espíritu y debía simplemente abandonarse e dejarse ir. Sin embargo, no podía hacerlo del todo porque por momentos era llamado y era buscado por sus seres queridos. Y es por esto que yo les comento que cuando ocurre esta situación de pérdida, debemos ser moderados en nuestras frases, nuestras exclamaciones, y debemos dejar ir noblemente a nuestros seres queridos. Debemos comprender que ellos deben olvidarse y deben también trascender de alguna manera. Entonces, bueno, pues finalmente me indicó que estaba llegando la hora y que si no me iba, me indicó que iban a salir ciertos guardianes que custodian esas dimensiones. En mi experiencia los he visto como cierta especie de perros que custodian los caminos del más allá. Fue prudente alejarme y así lo hice hasta que desperté nuevamente en esta dimensión de los vivos.
Esa fue una experiencia que tuve muy vívida con uno de mis amigos que recientemente falleció. Pero también quiero contarle en este programa otra experiencia que tuve con el alma de una mujer a la que nunca conocí en vida y que me llamó justamente porque era presa de un profundo dolor. Era una mujer que por décadas salía del cementerio sin que ella se diera cuenta porque ella pensaba que todavía estaba viva. Ella me decía que caminaba por un camino también de terracería y dejaba atrás algunas rocas blanquecinas. Lo que ella no había percibido es que esas rocas en realidad eran lápidas y criptas de otros muertos y que ella no salía de su casa sino que salía del cementerio. Me platicó también que solamente tenía un amigo y que era el único que le daba de beber. Me describió que era un amigo al que había conocido desde la juventud y que sin embargo ya ahora se había hecho viejo y que ya era un hombre que caminaba solitario y encorvado y todavía le llevaba de beber. Entonces yo lo interpreté en el sentido de que justamente la persona que custodiaba las lápidas o las criptas del panteón pudo conocerla cuando ella era joven y estaba viva. Y que bueno, en este gesto, ¿verdad? En este gesto que se había prolongado más allá de la existencia, muchas veces le llevaba flores. Entonces recuerde usted que este gesto de amor que tenemos hacia los muertos lo aprecian si no han trascendido al más allá, lo aprecian de una manera pues muy poderosa y muy fuerte, y que bueno, esta era la razón por la que ella decía que le llevaba de beber. El amor que él le prodigaba después de la muerte a ella la hacía sentir satisfecha y la hacía colmar la sed. Sin embargo, no era suficiente para despertarla de esa especie de letargo en el que quedó sumida detrás o después de la muerte. Y bueno, ella, ese fantasma, lo que hacía era salir del cementerio y era recorrer el camino que ella había recorrido hasta el punto en el que había perdido la vida, porque había sido una mujer a la que habían atropellado muy cerca del mercado al cual ella se dirigía a realizar sus compras. Y ella murmuraba, llevaba décadas murmurando y contando a quien la quisiera escuchar esa historia. No comprendía bien a bien lo que le había sucedido y bueno, su único placer en ese estado consistía en tratar de comprender qué era lo que le sucedía y por qué al llegar al mercado se interesaba enormemente en la gente que compraba y vendía sin llegar a descubrir qué había más allá. Entonces en ese momento pude auxiliarla y ella pareció cavilar por breves momentos y entonces llegó a concientizar que, bueno, después de su retorno hacia el sepulcro, al que ella llamaba mi casa, muy familiarmente llamaba mi casa, bueno, pues no era más que el retorno a la tumba y que ella debía trascender. Cuando comprendió esto, a través de un momento inusitado de su cabeza se reveló por fin la luz maravillosa del sol blanco. Ella quedó extasiada y me pareció que estaba cegada en un principio por los destellos de esa estrella depuradora, de esa estrella que nos llama y que nos acoge después de la muerte. En ese momento noté que los átomos, de alguna manera que pues todavía construían ese cuerpo astral o fantasma, fueron desprendiéndose y fueron absorbidos por las sustancias de la naturaleza. Todo el cuerpo astral que la definía se desintegró ante la presencia maravillosa y depuradora de la luz blanca, y ella avanzó hacia la luz de una manera plena y completamente segura. Entonces, bueno, quiero decirle, este es el despertar que experimentan algunos fantasmas que pueden durar décadas manifestándose en la vida antes de que se hagan conscientes de que deben trascender.
Y pues, ¿qué le parece a usted? Este caso de los fantasmas femeninos tiene también que ver con las madres, como le digo, las madres que trascienden a otra dimensión. Le he contado en algunos otros programas sobre el caso de La Llorona, que es la mujer que desde tiempos mesoamericanos se aparece llorando a sus hijos, clamando por ellos, y que, bueno, es un fantasma que ha sido conocido en otros países también, como por ejemplo en Irlanda a través de las Banshee, las mujeres lloronas, y bueno, lloran porque justamente buscan en este mundo parte del amor que ellas dejaron de brindar o de recibir. Queridos amigos, quédense conmigo en otro de mis programas, en el próximo episodio, destinado también a narrar relatos sobre historias del más allá y sobre historias del alma de seres de otras especies. Les deseo lo mejor. Visiten mis blogs, Abril de Montserrat en Google, visiten también YouTube, Abril de Montserrat, vean mis conferencias grabadas y pidan también mis libros. Los espero en mi próximo programa y sean felices. Gracias por su compañía. Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos, y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurra en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay. La actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente. Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurra en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay. La actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que
que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente. Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurre en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay. La actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente.